¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a un tema, híjole, un peso pesado de la medicina y por supuesto, clave para el ENARM, la hipertensión arterial. Un verdadero gigante. Pero no vamos a hacer el típico repaso. Hoy la idea es armar el rompecabezas completo, entender por qué le dicen el asesino silencioso, ver cómo deja su marca en el cuerpo y, lo más importante, qué herramientas tenemos para combatirlo tanto para el examen como para la vida real. Totalmente. Y me encanta que digas rompecabezas, porque justo así es. Las guías de estudio que tenemos aquí no son solo listas de datos, son como mapas. Y justo hoy vamos a navegar esos mapas para entender la lógica detrás de cada cosa. Exacto. Desde cómo definirla bien hasta, y esto es lo bueno, cómo elegir el fármaco perfecto para cada paciente. Y es que la escala del problema es brutal. Estamos hablando de que hasta un 45% de los adultos la tiene. Pero lo que a mí me vuela la cabeza de los datos es que la mitad de ellos ni enterados. No lo saben. Y de los que sí saben, la mayoría no está bien controlada. Es un problemón. Así que empecemos por el principio. La primera pieza. ¿Qué es, para fines del ENARM, la hipertensión? A ver, el punto de partida, el que toman casi todas las guías, es el criterio europeo. Hablamos de hipertensión cuando la presión arterial sistólica, la PAS, está arriba de 140 milímetros de mercurio. Ok, O cuando la diastólica, la PAD, está arriba de 90. Con una de las dos, que se mantenga elevada ya es suficiente. que se mantenga. Esa es la palabra clave, ¿no? No es con una sola toma en el consultorio y ya. Para nada, ese es un error clásico. Para el diagnóstico necesitas por lo menos 2 mediciones en 2 consultas diferentes. Y a partir de ese 140-90 ya la clasificamos en grados. Ajá. Grado 1, grado 2, grado 3, que es ya cuando estamos en 180, 110 o más. Esos números hay que tenerlos clarísimos. Y luego está esa categoría especial que se ve muchísimo en la consulta con adultos mayores, la hipertensión sistólica aislada. Justo, es cuando la sistólica está por las nubes, arriba de 140, pero la diastólica está normal, tranquila, abajo de 90. Esto es por el endurecimiento de las arterias con la edad, ¿sabes? Claro. Y bueno, para complicar un poco las cosas, las guías americanas, las de la ACC-ACHA, bajaron el umbral a 130-80. Y eso generó un debate enorme. Claro, de un día para otro, millones de personas se volvieron hipertensas. O sea, para el examen nos quedamos con el 14090, pero sabiendo que existe el otro número. Ahora, si no nos fiamos de una sola toma, ¿cómo le hacemos para confirmar el diagnóstico y no caer en la famosa hipertensión de bata blanca? Aquí es donde sacamos nuestras herramientas de detective. La primera y más fácil es el AMPA, o sea, la automedida en casa. Le enseñas al paciente cómo y que lleve su bitácora. Ok. Y la segunda, que es el estándar de oro, es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de 24 horas. Es el aparatito este que te mide la presión cada ratito durante todo un día y toda una noche. Y el mapa te da una información valiosísima, ¿no? Más allá del número, te dice los patrones como el famoso patrón non-dipper. Justo, fíjate, lo normal es que en la noche la presión baje por lo menos un 10%. A eso le decimos dipper. Ajá. Cuando eso no pasa, cuando la presión no baja en la noche, es un patrón non-dipper. Y esa es una bandera roja, ¿eh? Implica mucho más riesgo cardiovascular y nos obliga a buscar por qué. A buscar causas secundarias como la apnea del sueño, que es un clásico. Ok. Aquí es donde la cosa se pone seria y donde una pregunta de examen puede definirlo todo. La diferencia entre una urgencia y una emergencia hipertensiva. Uf, y es la pregunta del millón, ¿eh? Parece sutil, pero es un mundo de diferencia en cómo actúas. A ver. En las dos. Las cifras están por los cielos, ¿no? Usualmente arriba de 180-120. Altísimas. Pero la línea que lo cambia todo, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿hay daño agudo a un órgano diana? Ahí está la clave. Entonces, si la respuesta es sí, es una emergencia. Correcto. Si el paciente tiene encefalopatía, un ictus, un infarto, edema pulmonar, eso es una emergencia. Necesito hospitalización ya y tratamiento intravenoso para bajar la presión de forma controlada. El tiempo es cerebro, es corazón, es riñón. Y si la respuesta es no, o sea, llega el paciente con 200, 110, pero está como si nada, asintomático. Eso es una urgencia hipertensiva.
Mismas cifras, pero sin daño agudo. Aquí no hay que correr. De hecho, bajarle la presión de golpe puede ser peor. El manejo es ambulatorio, con pastillas y que baje poco a poco en 24 o 48 horas. Y dentro de las emergencias hay una que tiene nombre y apellido, y que es pregunta clásica, la hipertensión maligna. Esa es la más grave de todas. Se define por una cosa muy específica que vemos en el fondo de ojo, edema de papila. Órale. Es un signo de que la presión dentro del cráneo está altísima, y el pronóstico es terrible si no actúas de inmediato. Perfecto. Esa distinción es vital, pero esto me lleva a pensar en el daño que va haciendo poco a poco. Las guías usan esta frase, el asesino silencioso, que es muy fuerte. Hablemos de a quién está asesinando. ¿Cuáles son esos órganos, Diana? Son 4 víctimas principales. La primera, y la más obvia, pues es el corazón. Claro. La hipertensión lo obliga a trabajar contra una resistencia enorme y, como cualquier músculo que hace... Se pone más fuerte, se hipertrofia. Exacto. Esa hipertrofia ventricular izquierda es el primer paso a la insuficiencia cardíaca. Además, es un factor de riesgo de primera para infartos y para la arritmia más común de todas, la fibrilación auricular. De hecho, la HTA te suma un punto en el score de Chad-Vask. O sea, no es cualquier cosa. El segundo en la lista, el cerebro. Por la presión crónica. Híjole. La tercera víctima es el riñón. Los manuales dicen que es víctima y verdugo. Me encanta esa descripción. Es perfecta. Es verdugo porque muchas enfermedades del riñón causan hipertensión. Y es víctima porque la presión alta crónica va destrozando los vasitos del riñón, causa algo que se llama nefroangioesclerosis y eso a la larga te lleva a insuficiencia renal, un círculo vicioso. Y el cuarto que a veces se nos olvida, pero que podemos ver con nuestros propios ojos, la retina. Justo. El fondo de ojo es una ventana a cómo están los vasos de todo el cuerpo. Vemos la retinopatía hipertensiva, que tiene sus grados, los de Keith Wegener Barker. Y como dijimos, si encuentras el grado 4, el edema de papila, eso define la hipertensión maligna. Ok, ya entendimos el qué y el por qué del daño. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Siempre es culpa de la sal y el estrés? Pues en el 95% de los casos, sí. Es lo que llamamos hipertensión esencial. O sea, no hay una causa única. Es una mezcla de genes y de estilo de vida. Suele aparecer entre los 30 y los 50 años. Pero queda ese 5% que es diferente. Y aquí las guías dan unas pistas, casi de detective, para cazar las causas secundarias. ¿Cuáles son esas banderas rojas que nos hacen pensar más allá? Totalmente. Tienes que activar el modo detective cuando la hipertensión aparece en alguien muy joven, menor de 30, o al revés, en alguien que debuta ya mayor, después de los 50. O que se descontrola de repente, ¿no? O que es resistente al tratamiento. Exacto. Y de las causas secundarias, la más frecuente, por mucho, es la renal. Y aquí el perfil del paciente te dice todo, ¿cierto? Todo. Si es una mujer joven, fumadora, tienes que pensar en displasia fibromuscular de las arterias renales. Si es un hombre mayor, con colesterol y diabetes, seguro es ateroesclerosis en esas arterias. Luego están las endocrinas, que son de libro. Si tienes HTA con potasio bajo, busca un hiperaldosteronismo. Claro, si hay crisis de dolor de cabeza, sudor y palpitaciones, eso huele a feocromocitoma. Y bueno, nunca olvidar preguntar por fármacos. AINES, corticoides, anticonceptivos. A veces el culpable está en el botiquín. Bueno, ya que vimos todo el panorama de la destrucción que causa, ¿cómo la frenamos? Hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el primer paso? El primerísimo paso es el mismo para todos los pacientes, y es innegociable. Cambios en el estilo de vida. Dieta y ejercicio. Dieta baja en sal, tipo DASH, controlar el peso, hacer ejercicio, bajarle al alcohol y, obvio, dejar de fumar. A veces solo con eso se logra un control impresionante. ¿Y en qué momento decimos, hasta aquí llegó el estilo de vida, necesitamos fármacos? Hay escenarios donde no hay duda. Si el paciente llega con HTA grado 3, o sea, más de 180-110, o si ya tiene diabetes o daño a órgano diana, el fármaco se inicia desde el día 1. ¿Junto con los cambios? Junto con los cambios, claro. ¿Y en los casos más leves, un grado 1?
Ahí tenemos un poco más de margen. En un grado 1 o 2, sin otros riesgos, le puedes dar chance unas semanas, unos meses, solo con las medidas higiénico-dietéticas. Si no llegas a la meta, que es menos de 140/90, entonces sí, inicias un fármaco. Perfecto. Hablemos de esos fármacos. Según el material que analizamos, ¿cuáles son los caballos de batalla, la primera línea aquí en México? Son 3 grandes familias. 1, los diuréticos tiacídicos. 2, los que bloquean el sistema renina-angiotensina, o sea, los IECA o los ARA2. Y 3, los calcioantagonistas. Y los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, aunque en Europa sí son de primera línea, aquí se suelen reservar para casos muy específicos. Entonces no es una receta de cocina, es más bien tener una caja de herramientas y saber cuál usar. Aquí viene la pregunta clave del ENARM. ¿Cómo personalizamos el tratamiento? Esa es la esencia de todo esto. La elección depende por completo de las comorbilidades. Por ejemplo, si tienes un paciente con diabetes, sobre todo si ya tira proteínas por la orina, los IECA o ARA2 son los reyes. Son nefroprotectores. Exacto. También son la primera opción en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. Pero tienen sus contraindicaciones famosísimas, que son imperdonables en el examen. Imperdonables. Absolutamente prohibidos en el embarazo. Son teratogénicos. Y también la estenosis bilateral de la arteria renal. Esas dos hay que saberlas sí o sí. ¿Y los betabloqueantes? ¿Cuándo son la estrella? Son la elección si el paciente tuvo un infarto, si tiene angina de pecho o una arritmia como la fibrilación auricular, donde quieres controlar la frecuencia. Pero Pero, de nuevo, cuidado. Son un no rotundo en pacientes con asma o EPOC severo y en bloqueos cardíacos. Nos quedan los otros dos, calcioantagonistas y diuréticos. Los calcioantagonistas van de maravilla en la hipertensión sistólica aislada del anciano. Y los diuréticos tiacídicos son muy buenos sobre todo en ancianos, pero ojo en pacientes con gota porque les puede subir el ácido úrico. ¿y qué pasa cuando ya le diste al paciente varios fármacos y la presión no baja? ¿Qué es la hipertensión resistente? La definición de examen es muy precisa. Es la presión que no se controla a pesar de usar 3 fármacos a dosis óptimas, y uno de ellos a fuerza tiene que ser un diurético. Ok, ¿y ahí qué haces? Lo primero, ver si el paciente de verdad se está tomando las medicinas. Lo segundo, volver al modo detective a buscar causas secundarias. Y si no hay nada de eso, el siguiente paso farmacológico suele ser añadir espironolactona como cuarto fármaco. Un punto que nunca falla en el ENARM son las poblaciones especiales. La hipertensión en el embarazo es un temazo. Clásico y de altísimo rendimiento. Hay que tener grabada a fuego la lista de los fármacos seguros y la de los prohibidos. Los seguros, los que sí podemos usar, son alfa-metildopa, que es el de toda la vida, labetalol, metoprolol y nifedipino. Y los prohibidos, como ya dijimos, IECA y ARA2. Jamás. Preguntar esto es casi una garantía en el examen. Para amarrar todo esto vamos a resolver un caso clínico de los que vienen en las guías. Paciente de 66 años, fumador, con bronquitis crónica, hiperplasia prostática benigna y gota. Llega con 168/96 de presión. ¿Por dónde empezamos? Este caso es un manjar clínico. Es el ejemplo perfecto de cómo las comorbilidades te guían. A ver, vamos a descartar. Tiene bronquitis crónica. Fuera betabloqueantes. Exacto. Podrían empeorar el broncoespasmo. Tiene gota, así que los diuréticos tiacídicos tampoco son la mejor idea. Le podemos provocar una crisis. Justo. Nos quedan los IECA o ARA2 y los calcioantagonistas. ¿Serían opciones seguras? ¿Razonables? Sí, serían buenas opciones. Pero podemos hilar más fino. Fíjate que tiene hiperplasia prostática benigna. Ah, claro. Hay una familia de fármacos, los alfabloqueantes, que no solo bajan la presión, sino que también relajan el músculo de la próstata y mejoran los síntomas para orinar. Claro, un 2 por 1. Matas 2 pájaros de un tiro. Tratas la hipertensión y la hiperplasia prostática con un solo medicamento. Ese es el tipo de razonamiento que buscan. Exactamente. No es solo saberte la lista de fármacos de memoria, es integrar toda la información del paciente para tomar la decisión más inteligente. Perfecto. Después de toda esta información, si un médico que va a presentar el ENARM tuviera que tatuarse 4 ideas clave, ¿cuáles serían? Buena pregunta. A ver, el primer tatuaje sin duda. Domina los extremos.
la diferencia entre urgencia y emergencia y la definición de hipertensión resistente. El segundo, Sospecha siempre. No todo es hipertensión esencial. Busca causas secundarias en los perfiles de paciente que ya dijimos. el arte del tratamiento. Ese mero. El tratamiento se personaliza. La elección del fármaco depende de las otras piezas del paciente. Diabetes, asma, gota. ¿Y el cuarto? El cuarto es una línea roja. Memoriza las contraindicaciones absolutas. IECA en embarazo, beta bloqueantes en asma. Olvidar eso puede costar muy, muy caro. Un resumen impecable. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire. Algo para reflexionar. Fíjate que en los textos se menciona de pasada el estudio SPRINT. Fue un estudio que movió mucho el piso. Demostró que en pacientes de alto riesgo, sin diabetes, llevar la presión sistólica a una meta mucho más estricta, por debajo de 120, reducía la mortalidad. Mucho más bajo que el 140 que usamos normalmente. Muchísimo más. Y aunque las guías actuales todavía son más conservadoras, la pregunta que nos deja es, ¿estamos siendo lo suficientemente ambiciosos con nuestras metas? ¿Veremos en los próximos años un cambio hacia objetivos más agresivos? Es una pregunta abierta y un recordatorio de que en medicina lo que hoy es una guía, mañana puede ser historia.